en nuestro relato bíblico y por la razón que celebramos este evento. Jesús, en su agonía, estando clavado en la cruz, posiblemente nadie esperaba que Él dijera nada. Después de todo, ¿quién puede hablar bajo un terrible dolor y tanta angustia estando crucificado? Sin embargo, este es uno de los momentos más relevantes y más reveladores de toda esta escena, de toda esta historia. Y cuando nadie pensaba que Jesús iba a decir algo, abrió su boca. Y posiblemente muchos pensaron oír palabras de quejas o de repudio y rechazo hacia la audiencia que allí se encontraba, que era bien posible, era el escenario común, porque la crucifixión en aquellos tiempos era la orden del día, era algo que se ejecutaba regularmente. Y antes de Jesús, y aún en ese momento, tenemos dos personajes más que ilustran lo que yo estoy diciendo. Uno de ellos gritaba obscenidades, muy desafiante, y del otro vamos a hablar más adelante. Y finalmente, cuando Jesús hace un gesto para hablar y tratar de emitir algunas palabras en medio de su dolor y de su angustia, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y desde allí, desde esa cruz, en medio de una terrible agonía, la primera palabra pronunciada por Jesús revela el propósito central de su misión: el amor y el perdón de Dios para con la humanidad. Porque tanto amó Dios al mundo, cuán tanto así de mucho amó Dios a la humanidad, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Un amor incomprensible y a la misma vez inmerecido. Esta es una expresión completamente inesperada por parte de la gente que lo crucifica. Con esta expresión Jesús otorgó su perdón a los soldados romanos que habían ejecutado la orden de los líderes religiosos, a quien Jesús también le otorga su perdón. Aquellos quienes instigaron
para que lo crucificasen. Aquel perdón fue presentado, fue introducido por primera vez a la humanidad. Y entendamos que Jesús reconoce que los que lo crucifican no entienden las consecuencias de sus actos. Así como sugiere Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 17, dice: ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia. Y esta primera palabra de Jesús nos invita a usted y a mí, por lo menos, a dos cosas. Primeramente, a que si usted nunca ha recibido el perdón de sus pecados, este es el momento preciso para hacerlo. Esta escena se repite cada año, no para montar un espectáculo teatral y entretener a la gente. Esperamos que así sea, sino más bien para recordarle al mundo que ese perdón aún está vigente mientras hay tiempo. El recibirlo o rechazarlo determinará nuestro destino final: la vida o la muerte eterna. Y lo segundo que nos invita a hacer esta palabra de Jesús, pero no menos importante, es un llamado a nosotros también perdonar a aquellos quienes nos han hecho daño, quienes nos han hecho algún mal. Como una clara evidencia de que usted y yo pertenecemos al reino de Dios. Cuando nosotros venimos al conocimiento del Evangelio, cuando vivimos bajo la bandera del reino de Dios, tenemos que dejarle saber al mundo que nuestros valores no son de este mundo, sino del reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios asume que cuando usted recibe el perdón de sus pecados, usted también sabrá perdonar a quien le ha hecho algún mal. ¿Y de dónde yo saco eso? Jesús enseñándole a sus discípulos a orar, capítulo 6 de Mateo, dice: y perdonando nuestros pecados, así como nosotros hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Es un llamado a recibir el perdón de Dios. No importa lo que tú hayas hecho en esta vida, no importa cuán profundo tú hayas bajado, para ti y para mí está el perdón de Dios disponible. Y si ya fuiste perdonado, perdona a otros. Déjale saber que estás y eres parte del reino de Dios.
hoy estarás conmigo en el paraíso. La segunda palabra fue dirigida al otro ladrón, que a diferencia al otro lado de Jesús, este se hallaba arrepentido. Que más allá de su cruz, más allá de su pecado, más allá de su culpabilidad, porque él confesó ser culpable, este ladrón vio la corona y la gloria por venir. Y le dijo: Jesús, acuérdate cuando vengas en tu reino. Y Jesús le respondió: no dentro de mucho tiempo, sino antes de que se ponga el sol, tú estarás conmigo en la gloria. Ahora, algo extraordinario ocurre en este momento. Ese ladrón moribundo, con estas palabras, demostró y expresó tener más fe que los mismos seguidores de Jesús. Y aunque es cierto que sus discípulos aún amaban a Jesús, también es cierto que sus esperanzas por el reino del cual Jesús le había hablado comenzaron a desvanecerse. Muchos se apartaron y regresaron a sus vidas antiguas. Y como uno de sus dos seguidores, con tristeza, 2 días más tarde, dijo camino a Emaús: nosotros teníamos la esperanza que Él sería el que había de libertar la nación de Israel. Pero ya hace 3 días que pasó todo esto. Al parecer, para los seguidores de Jesús, el reino había llegado a su fin con la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Pero qué inspiradora es la fe de este hombre ladrón que vio la gloria venir más allá de su propia vergüenza, más allá de su propio pecado, más allá de su propia culpabilidad. Este ladrón miró al hombre que agonizaba junto a él y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Ante este extraordinario evento, usted y yo también podemos decir, de la misma manera en que vuelto hacia ti aquel ladrón, con fe te imploró tu piedad, yo también de mi maldad te pido, Señor, perdón. Si al ladrón arrepentido diste un lugar en el cielo, yo también sin duda la salvación hoy quiero. He ahí tu hijo. He ahí tu madre. Y
para que la escena de esta tercera palabra se nos quede bien grabada en la memoria, tal vez debamos recordar que esta tercera palabra de Cristo en la cruz tomaron parte 3 personas: nuestro Señor Jesucristo, María, su madre, y el discípulo a quien Jesús amaba. Nuestro Señor, la primera persona en el centro de esta tercera palabra, desde la cruz podía ver a su madre. No necesitaba que nadie le explicara lo que ella estaba sintiendo. Sabía que una espada le traspasaba el alma y el corazón. Y en medio de su dolor, Jesús tenía algo que decirle. Jesús tiene algo que decirte a ti hoy. Debemos recordar que la María que se encontraba junto a la cruz ya era viuda. Y seguramente el único miembro de la familia que presenciaba la muerte de Jesús. ¿Y qué le estaba diciendo Jesús a su madre María? Sencillamente, lo que María más necesitaba en ese momento era alguien que la consolara y cuidara de ella. Jesús mismo no podía ya cumplir con sus responsabilidades de hijo mayor. Así que entregó a su madre al cuidado de Juan, el tercer personaje en el centro de esta tercera palabra. Jesús no se la podía encomendar a ninguno de sus hermanos o hermanas, ya que es bien posible que ninguno de ellos estuviese cerca de la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos eso? Porque la misma Escritura nos dice que ni siquiera sus hermanos creían en él. Y es obvio que había surgido una ruptura en las relaciones de familia, y que María, su madre, fuera la única que creía que Jesús era el Mesías. Y resulta conmovedor leer que María estaba presente al pie de la cruz. No se desmayó ni se desmoronó bajo la angustia de aquella terrible experiencia, sino que con reverente dignidad, pero con gran tristeza del corazón, se mantuvo cerca de su hijo moribundo. Y al delegar el cuidado de su madre a Juan, Jesús muestra su amor y cumplimiento de su deber como hijo. En otras palabras, deben servir de esperanza que Jesús nunca nos deja solos. Mateo 28:20 dice: por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta tercera palabra nos enseña que en Jesús
hay restauración de relaciones. Porque más adelante vemos que Santiago, un hermano de Jesús, se convierte en uno de los apóstoles principales. No se dice mucho más de la familia, pero debemos asumir que todos eventualmente llegaron y se restauró la familia. Y nunca te deja solo. Eloí, Eloí, lama sabactani. Es una frase aramea que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y con estas palabras Jesús expresa su angustia al experimentar la ira de Dios sobre el pecado. Es justamente durante la hora tercera, o sea, las 3 de la tarde de aquel histórico día, que Jesús, el Hijo de Dios, cargaba sobre él los pecados del mundo. No de algunos, sino del mundo. Gálatas 3:13 nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Y esto es lo que hace que Dios el Padre dé la espalda a su Hijo, dejándolo completamente solo. Es en esta cuarta palabra desde la cruz la única vez que Jesús lo llamó Abba. No lo llamó Abba Padre, sino que lo llamó Eloí, Dios. ¿Por qué lo llamó Jesús Eloí y no Abba Padre? El versículo 45 nos puede brindar un poco de luz sobre esta pregunta. Dice el texto: desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Mis amados, la oscuridad al mediodía era un símbolo del juicio de Dios. Amós 8:9 nos dice: en aquel día, afirma el Señor omnipotente, haré que el sol se ponga al mediodía y que en pleno día la tierra se oscurezca. La clase de oscuridad que fue, no la sabemos. La oscuridad parece haber ilustrado la ira de Dios, no solo en contra de aquellos que habían rechazado a su Hijo, sino también en contra del pecado que Jesús estaba llevando sobre su persona por nosotros. ¿Por qué otro motivo Jesús habría exclamado a gran voz que Dios lo había desamparado? Simple y llanamente porque Jesús, ahora al levantar sus ojos a los cielos, no ve a Dios el Padre, sino ve a Dios en su función de juez. Ahora Jesús como hijo ve a aquel a quien desde la eternidad había conocido por su cuidado y protección como Padre. Ahora lo ve como uno que va a ejecutar juicio sobre el mundo y sobre el pecado. En otras palabras, era necesario que el Padre asumiera su papel de juez. Y esto trae a mi memoria
una de esas experiencias que marcan la vida y el corazón de un padre o una madre. Una anécdota que he compartido con ustedes en otra ocasión. Cuando mi hijo mayor, Christopher, era como de unos 4 a 5 años de edad, lo tuve que llevar al doctor para que le pusieran las vacunas que le faltaban. Y como la mayoría de los niños de su edad, él le tenía pánico a las agujas y todavía. Y cuando se percató que el doctor lo iba a inyectar, corrió hacia donde yo estaba y se escondió detrás de mí. E inmediatamente el doctor me pidió que se lo aguantara mientras él le ponía la vacuna. Y nunca olvidaré cuando abrió sus ojos bien grandes y me gritaba: papi no, papi no, papi no. Su penetrante mirada me decía: ¿por qué tú me estás aguantando? Tú estás supuesto a protegerme. Y al verlo así, se me rompió el alma. Pero yo solo lo hice porque era necesario y porque su salud y su vida dependía de ello. Y si bien es cierto que fue necesario que Dios abandonara a Jesús mientras Él llevaba sobre Él los pecados del mundo, también es cierto que Él lo hizo porque a Dios le importaba tu vida. Fue en la cruz donde Cristo enfrentó y derrotó la más grande de las tentaciones. Es en la cruz donde Cristo declara que sí, a Dios le importa tu vida. Fue en la cruz donde Cristo confirma que no importa cuál sea tu condición actual, Dios te guiará y te librará del mal. Concluyo esta parte diciendo, citando 2 Corintios 4, 8, 9, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, derribados, mas no destruidos, perseguidos, mas no desamparados. Si en algún momento tú has llegado a pensar que tu vida no le importa a nadie, quiero que salgas de este lugar sabiendo y entendiendo que Jesús, desde la cruz, en ese día, Él miró hacia el futuro y te vio aquí sentado y mandó este recado para ti, mandó este anuncio para ti. Le preguntaste si Él te dice: tu vida sí vale. Tengo sed. Es la quinta palabra que sale de la boca de Jesús. Durante las largas horas y angustiosas horas que culminaron en este momento de la cruz, hasta este momento, Jesús
jamás llamó la atención sobre sí mismo, ni buscó la compasión de los allí presentes. A las mujeres que lloraban por el conflicto o el dilema que él enfrentaba, él les dijo que lloraran por sus propias vidas a causa de lo que les sucedería más adelante. La única excepción es esta, cuando reconoce su gran realidad y clama a gran voz diciendo: tengo sed, físicamente hablando. Sin embargo, hay una sed distinta a la física. A la mujer que estaba al lado del pozo, Jesús le dijo: dame de beber. Y así fue como entabló una conversación con ella. Tal vez el Señor no bebería de aquella agua que la mujer sacó, pero enseguida comenzó a hablarle a ella del agua que Él le ofrecía. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Mi amado, mi amada, cuando vamos a Jesús con corazones contritos y humillados y recibimos de su mano el agua de vida que Él nos brinda, entonces bebemos y vivimos y experimentaremos esa frescura en lo profundo de nuestras almas. Jesús es el único que puede mitigar nuestra fe, nuestra sed espiritual. Aquella mujer llegó al pozo a buscar agua al mediodía, cuando nadie más se encontraba, porque había llegado cargada de muchos males. Sin embargo, aquel sencillo encuentro con Jesús la hizo correr hasta su pueblo, diciéndole a todos los que ella conocía: oí la voz del Señor decir: venid, bebed, yo soy la fuente de salud que apaga tu sed. Con sed de Dios, del Dios vivo, busqué a mi Salvador, lo hallé y mi sed se apagó, y hoy vivo en mi Señor. Podrán pasar muchas circunstancias en tu vida, pero cuando tú estás bebiendo del agua que Jesús te ofrece, por tu ser fluirán ríos de agua viva. Consumado es. Todo está consumado. Todo ha llegado a su fin. Esta palabra consiste en un término griego de gran amplitud: tetelestai. Consumado es. Y entendamos
hoy nosotros, 2000 y pico de años después. Que este es el grito de victoria. Es el grito de un vencedor, no el grito de una víctima derrotada, que ha concluido la obra que se le había encomendado, ha cumplido todos los tipos y profecías del Viejo Testamento, y de una vez por todas ha ofrecido el sacrificio definitivo por el pecado. Ayer escuchaba a un científico convertido al evangelio, y el entrevistador le preguntó cómo fue posible que él pudiera llegar a creer en la Biblia si su mente científica exige datos y evidencias. Y él dijo: te confieso que no me fue fácil, porque en mi armario, en mi librería, estaba siempre ese libro puesto allí. Pero como nunca creí en él, nunca lo leí. Hasta que un día, por curiosidad, comencé a leerlo. Y me fui dando cuenta que este es el libro. Porque no hay ningún libro escrito por ningún otro hombre y de ninguna otra religión que presente más evidencias que este libro. Si te tengo que contestar ¿qué me convenció? Las profecías hechas en Daniel, las profecías en el Antiguo Testamento que se fueron cumpliendo una tras la otra. No hay otro libro. Este es el libro. Eso, convención científica. ¿Qué mayor evidencia? Dijo él. Este consumado es, quiere decir, no hay nada más que hacer. No falta por añadir. Ya todo está hecho. Cuando el Señor dijo que ya todo estaba hecho, ¿a qué se estaba refiriendo? ¿Qué era lo que estaba acabado? ¿Qué fue lo que el Señor terminó allí en la cruz del Calvario y que le hizo clamar a gran voz, con voz de triunfo, con voz de victoria? Este consumado es. Lo que acabamos de decir. En Cristo se cumplieron todas las profecías. Es como decir el hijo o la hija que se gradúa de su escuela superior y te trae sus notas: papá, mamá, 12 años. Aquí está la evidencia. Terminé todo. Jesús le está diciendo al Padre: it is done. Here we begin again. This is a new beginning. It's a new beginning. Es tanto así que el calendario cambió. Por eso todos los libros de historia dicen antes o después de Cristo.
ese consumado es, fue un grito de victoria. Quiere decir, mi amado, mi amada, que ese consumado es la oportunidad para tú nacer de nuevo si no lo has hecho. Y si te caíste o has estado flaqueando en la fe, sepas que en ese consumado está tu restauración y tu fortaleza. Ahora que está todo consumado. Now that all it is done. Here I come. Father, here I come. Everything you gave me to do, it is done. So I am getting ready. Me estoy preparando para emprender mi viaje de regreso para ocupar mi trono. Y por eso exclamó a gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y estas son las últimas palabras que pronunció nuestro Señor Jesús desde la cruz. Habló 7 veces en total. No es casualidad, fue por diseño. Porque el número 7 para los judíos tenía un significado especial. El 7 se asociaba con la perfección o el cumplimiento de todas las cosas. Por tanto, para el pueblo hebreo, el hecho de que Jesús hablase 7 veces en la cruz significaría que sus palabras estaban, por así decirlo, completas. No les faltaba nada, ni había ninguna sobrante entre ellas. El 7 era también el número que simbolizaba el descanso. Luego que Dios creó el mundo, descansó. Estas palabras presentan el último acto del Salvador antes de morir. Y entendamos que no fue un momento de luto. En el cielo ya la sinfonía había tomado su lugar. Todos los instrumentos habidos y por haber conocidos en el cielo ya estaban preparados. O sea, fue un acto de alegría, de fe, de confianza y amor. La persona a quien Jesús encomendó el precioso tesoro de su espíritu fue nada más ni nada menos que a su propio Padre.
este acto por el cual Jesús puso su espíritu en las manos del Padre fue un acto de fe. Encomiendo mi espíritu. Fue un acto diseñado como un precedente para todos nosotros. El último punto que podemos observar es la manera en que Cristo realizó este acto. El texto dice que pronunció estas palabras a gran voz. Habló para que todos pudieran oír y para que sus enemigos que lo juzgaron y lo derrocaron allí y lo dejaron en aquella cruz, supieran que su Padre no lo había abandonado. Quizás ya ellos estaban celebrando la derrota de Jesús. Jesús, en medio de todo aquel dolor, en medio de toda aquella angustia, ahora llegando a este punto crítico, encomienda su espíritu al Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Fue su última declaración antes de morir. Mientras colgaba de la cruz, sus labios se movieron para expresar estas 7 maravillosas palabras. Así que aquí a Cristo se le había dado una obra que hacer, y esa obra ahora estaba completada. Así como el 6º día completó la obra de la creación y reconstrucción del mundo, así la 6ª declaración del Salvador fue: consumado es. Y así como el 7º día fue el día de descanso y satisfacción, así la 7ª declaración de Jesús lo lleva al lugar de reposo, a las manos del Padre. 7 veces habló el Salvador moribundo. 3 de sus declaraciones se referían a los hombres. A uno le prometió que se acordaría de él cuando viniera en su reino. Al otro le confió su madre. Y a la masa de espectadores le reveló su sed. 3 de sus declaraciones fueron dirigidas a Dios. Al Padre oró por sus asesinos. A Dios pronunció su oscuro lamento. Y ahora en las manos del Padre encomienda su espíritu. A oídos de Dios y de los hombres, de los ángeles y del diablo mismo, había clamado triunfantemente: en tus manos encomiendo mi espíritu. Es de notar que este grito final del Salvador había sido pronunciado por el Espíritu de profecía muchos siglos antes de la encarnación. En el Salmo 31, versículos del 1 al 5, escuchamos decir: en ti, oh Señor, confío, no sea yo avergonzado. Líbrame de tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte, por casa de defensa para salvarme.
porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Por tanto, por amor de tu nombre, guíame y guíame. Sácame de la red que me han tendido en secreto, porque tú eres mi fortaleza. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Concluyo con lo siguiente. Mi amado hermano, hermana que me escucha, vives en un mundo lleno de peligros y problemas. Y lo cierto es que eres incapaz de cuidar tu propia vida. Mucho menos podrá hacerlo en el momento de la muerte. La vida nos trae muchas pruebas y muchas tentaciones. Tu espíritu está amenazado por todos lados, por todas partes, y peligros y trampas. Nosotros, un grupo de esta iglesia, llegamos justamente de un funeral donde una joven de apenas 33 años se nos fue, hermana de Yulisa, una de las personas que se está haciendo miembro de la iglesia. El mundo, la carne, el diablo, todos se confabulan contra ti. Y lo cierto es que son demasiados para enfrentarlo con tus propias fuerzas. Aquí entonces está el faro de luz en medio de la oscuridad. Aquí está el puerto de refugio de todas tus tormentas. Aquí está el estrado bendito que te protege de todos los dardos del maligno. Gracias a Dios, en Jesús tú encuentras un refugio de los huracanes y de los golpes y vicisitudes de la vida, pero más que eso, de la misma muerte.